Jorge Sánchez, que viene de visita también con su hijo, Josué Sánchez, y estamos contentos. Yo le voy a pedir a George que venga. Cabaiguán, pastor en Cabaiguán. Muchas de las iglesias en Cuba toman el nombre del pueblo. Y él vivía en el pueblo de Cabaiguán, en la ciudad de Cabaiguán, y la iglesia se llama Iglesia de Cabaiguán. Sobre todo de la Convención Evangélica de Cuba, Los Pinos Nuevos, de donde venimos muchos. Entonces para mí es un gozo adaptar este micrófono ahora a ti, hermano, amigo de la vieja guardia en Cuba. Cuando agarramos los camiones, el lugar más lejano que tuvo al oriente fue Camagüey. ¿Cuántos años estuviste en Camagüey? 2 años y medio. 2 años y medio. Y en total en el pastorado 17. Bueno, pues aquí lo dejo con George Sánchez. Este es un invitado especial también. Gracias. Con toda libertad. Gracias. Para predicar la palabra de Dios. Qué bueno. Estoy como dice la palabra, de la abundancia del corazón para la boca. ¿No es verdad? Sí. Bueno, muy agradecido por, como decía el pastor David Brenes, y muy agradecido por esta familia, por Vilma, por Josué, que lo vi crecer, también la niña, y ya son colaboradores aquí en el ministerio que me están apoyando. Fuimos de la vieja guardia, como dice David. La vida de David para mí, con toda sinceridad, con toda honestidad, ha sido de inspiración. El pastorado de David ha sido de inspiración. De admiración a Cristo. Amén. De admiración hay uno solo, que se llama Jesucristo. Pero David, de hecho, no sé si él se acuerda, vamos a hacer un tema aquí de biografía, ¿no? Pero bueno, cuando yo tuve que entrar al seminario, David era pastor ya y también médico, y yo para entrar al seminario tuve problemas en los riñones, y había que hacer una evaluación, y bueno, yo tuve mis tensiones, y entonces él dijo, no, yo creo que no hay problema, porque Dios de una manera maravillosa se glorificó en una sanidad que hizo conmigo. Dios es grande, Dios es milagroso, Dios es poderoso, porque a mí se me alojó un estrafilococo, no sé si lo puedo decir bien, pastor David, un estrafilococo difuso en el riñón, y no había nada que lo pudiera controlar. Pero bueno, el Señor permitió, y entonces en ese proceso fue la entrada al seminario, y él estaba ahí haciendo las entrevistas. ¿Se acuerdan las entrevistas que había que hacer? Y David, bueno, pues me tocó conmigo y me dijo, no, no hay problema. Y ahí entonces empezamos a surgir, viajando para Camagüey, todos los fines de semana del seminario a Camagüey. Pero vale la pena, porque la palabra de Dios lo dice, si en lo poco le eres fiel, en lo mucho el Señor te pone. ¿Y qué íbamos a pensar si íbamos a hacer una historia del libro que hoy pudiéramos estar aquí en Orlando compartiendo la palabra de Dios? Es porque los caminos del Señor, ¿cómo son? Inescrutables, ¿no verdad? Son tan grandes que no los podemos entender. Agradecido también al pastor Roberto Cruz y su esposa pastora, que con tanto amor por varios años ya me han tenido que tolerar acá. Gracias por tanta benevolencia, gracias por tanta misericordia para con este que no lo merece. Y gracias también a Irma, y gracias también a Lacey, y ahí está su mamá, que me da sentimiento porque hay raíces. Dios un día en su soberanía, porque Dios es soberano, y Dios hace las cosas de una manera que a veces nosotros no podemos entender y comprender, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Amén. El esposo de Amelia por muchos años, un hombre inconverso, un hombre ateo 100%,
hay su historial, cada cual tiene su historia. Un día el Señor me trajo acá y hay que creer en lo que la Biblia dice. ¿Cómo pues irán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje. A veces dudamos al poder del Evangelio. Y le llevamos el Evangelio, las buenas noticias. Jehová se entregó a Cristo. Y uno de los primeros servicios que hicimos fue en la casa y Él preparó esa silla para poder dar el primer servicio en este lugar. Y eso trae recuerdos gratos, muy bonitos, ¿no verdad? Y yo creo que por feo ya está en el cielo. Gracias a Dios por eso. Decimos un amén. Amén. Y bueno, también he podido ver una iglesia muy alegre. Pero hay algo muy especial para todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí tenemos una misma sangre. Amén. La sangre de Jesucristo vertida en la cruz. La sangre de Cristo. Amén. Todos somos una familia, pertenecemos a un solo sacerdocio. Tenemos una misma herencia, vamos para un mismo lugar y clamamos a un mismo Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y podemos también decir, como dijo el salmista, una iglesia alegre. Hay un pasaje, no recuerdo, en Sofonía, dice que nuestro Dios es un Dios alegre. Alegre. Y podemos abrazar, como dijo el salmista en el Salmo 100. ¿Cómo dice el Salmo 100? A ver. ¿Cómo dice? Entrar por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracia. Con sus atrios con alabanza. Alabarle. Bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre. Gloria. Entrar por sus puertas. ¿Cómo entramos a veces? Entramos así con el rostro ese que ponemos. No, pero vemos que hay una iglesia alegre. Porque nuestro Dios es un Dios alegre. Y hay que creer en las promesas de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. No estamos ajenos que estamos viviendo momentos bien difíciles, pero la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y también, como decía el pastor David, estamos trabajando en Cabaiguán, llevamos casi ya 11 años. Un reto, un desafío. Recuerdo cuando se me dio la oportunidad de trabajar en Cabaiguán, yo me sentía muy insuficiente. De veras, de todo corazón. Hay que estar aquí a un corazón al descubierto. Quizá era demasiado joven. No sé si ya todavía soy demasiado joven, voy para 48 años, demasiado joven en el ministerio, un gran reto, un gran desafío. El pastor David sabe lo que estoy hablando. Una iglesia siempre ha sido de renombre en nuestra convención. Me sentí un poco insuficiente, en el mejor sentido quizás, no sé, pero un día pude hablar con un siervo de Dios y me dijo algo. Me dijo, si te sientes insuficiente, ahí es donde Dios va a ser suficiente y va a obrar. Pero cuando tú te crees que tú eres capaz de hacerlo por ti mismo, no vas a dar el lugar a Dios. Y eso es lo que hace falta para cualquier ministerio. Si Dios te pone a ti en tus manos algo para hacer algo según tu fuerza, pero ¿para quién? Como para el Señor. Y no como para los hombres. Y le digo algo más, usted tiene aquí un buen expositor. El pastor David, para mí, vuelvo a repetir, ha sido un hombre de inspiración, maestro mío en el seminario, y un hombre que Dios lo usa en la exposición de la palabra. Pero bueno, la palabra de Dios es algo bueno que nos alimenta a nosotros y nos nutre, y que no vuelve, ¿qué? Vacía, no vuelve vacía. Y damos gracias a Dios por eso. En esta tarde yo quiero invitarles a ustedes a que vayan al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, no voy a extenderme tanto, se lo prometo. A veces los predicadores dicen, ya estoy acabando y es como está comenzando. Pero no se preocupen. El Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8, vamos a leer unos versos ahí. Más bien un verso, vamos a leer un verso ahí. Y es como algo maravilloso, como la palabra de Dios nos nutre de una manera increíble. Ella es lámpara, ella es viva, ella es eficaz. Pero vamos a orar para que Dios prepare nuestros corazones. Prepare nuestros corazones y no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Señor, en esta tarde, gracias te doy. Gracias por esta linda oportunidad, esta preciada oportunidad que tú me das aquí, para yo compartir tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz. Gracias, Señor, porque el Evangelio llegó a nuestras vidas, nos rescató. Gracias, Dios mío, porque de dónde tú nos sacaste y a dónde nos has llevado. Gracias, Dios eterno, porque tenemos una herencia en el cielo, incorruptible. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Conscientes estamos, Señor, de que tu palabra es suficiente. Ahora te pedimos en esta tarde, Espíritu Santo, que quebrante nuestros corazones y que me uses para tu gloria. Por Cristo Jesús.
Amén. Amén. Y amén. El verso número 34. ¿Estamos ahí? Amén. Es un verso bien pequeño, pero que trae grandes verdades. Dice, y llamando a la gente, ¿están ahí? Amén. Y llamando a la gente, y especialmente dice, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, ¿quién les dijo? Muy bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Según la palabra de Dios, la salvación es gratuita. Para alcanzarla no hay que pagar nada, pues Cristo, gloria a Dios por eso, Cristo en la cruz del Calvario ya lo hizo. Hay un pasaje en Colosenses, si no recuerdo, me parece Colosenses capítulo dice que estamos completos en Él. Consumado es. Gracias a Dios por eso. Esta verdad es afirmada en muchos pasajes de la Escritura. En 1 Timoteo dice que se dio el rescate por todos nosotros. Y así vemos a través de la palabra de Dios muchos versículos que hablan con respecto a esto. Ahora, también en 1 de Pedro capítulo 1, yo lo estoy leyendo aquí para que no tengamos que ir allí. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, 19 dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre, ¿qué cosa? Preciosa de Jesucristo. Y aquí estamos viendo algo, que la salvación ha sido un regalo de Dios. Gloria a Dios por eso. Una de las cosas maravillosas que hace el Evangelio en nuestras vidas, por lo menos yo lo veo así, doy gracias a Dios por eso, que el Evangelio es más noticia que instrucciones. Como Cristo me llevó esa buena noticia, por eso digo que este lugar hay que cogerlo para dar buenas noticias. Porque estamos cansados de escuchar malas noticias. Si usted enciende aquí la televisión en Orlando, todo lo que se escucha, ¿qué cosa hay? Malas noticias. Y la gente está deseosa de escuchar buenas noticias. Y una de las grandes noticias es que en Cristo hay salvación. Amén. Que en Cristo hay esperanza. Que Cristo es el Salvador de la humanidad. Solo tu problema lo puedes resolver con Cristo. Muy bien eso. Damos gracias a Dios por eso. También podemos entender y comprender que el Evangelio reviste a una persona débil en fuerte. Por naturaleza somos débiles. Por naturaleza fracasamos. Cuando usted va a Romanos capítulo 7, vemos ahí la lucha ministerial que tenía el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Si vamos ahí a Romanos capítulo 7, vemos esa lucha ministerial que tenía ese hombre de Dios. Ese hombre que fue capaz de decir, ser imitadores de mí, como yo le sigo de quién. De Jesucristo. Óigame, para Pablo decir eso tenía que estar bien consciente. Y Pablo decía el bien que no quería hacer, pues el que hacía. No hacía, perdón, y el mal que no debería hacer, pues el que hacía. Y ahí relata, dice, miserable de mí, lo conocemos, yo sé que ustedes lo conocen, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero estoy dando una introducción para que ustedes puedan entender que la salvación ha sido un regalo de parte de Dios. Entonces ese regalo tenemos que honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese regalo tenemos que honrarlo, tenemos que, yo podría decir, que preservarlo. Porque a ti y a mí no nos costó nada, pero a Cristo sí. Y me viene a la mente un pasaje que compartí en la iglesia El Camino, y ahí está la esposa del pastor, me da alegría de verle, junto a su hija, qué bueno. Y hablaba de ese evento, de ese pasaje, donde 4 amigos llevaron a un paralítico a los pies de Cristo. Y esos 4 amigos tuvieron una fe maravillosa, una fe preciosa, qué bueno, hasta un punto determinado, hasta que se toparon con una muralla de gente. Bueno, conocemos esa historia, no sé si usted la conoce, pero es una realidad. Entonces bajaron al paralítico frente a Jesús. ¿Y qué estaban esperando? El milagro. Y el milagro sucedió. Pero el mayor milagro no fue la sanidad del paralítico. ¿Fue qué cosa? Tus pecados te son perdonados. Y es algo real. Ahora, nosotros como cristianos, viendo este pasaje, estos versos aquí, este verso aquí, sí vemos algo. La salvación ha sido un regalo, pero sí hay un precio por el cual tú y yo tenemos que pagar. Y aquí está la parte desafiante. Si va a la escritura dice, llamando a la gente, dice mi versión, y llamando a la gente, y muy especial a sus discípulos, todos conocemos lo que es un discípulo, aquel que sigue un maestro. Y gloria a Dios por ese maestro. Es el mejor pedagogo que tenemos.
es Jesucristo. Por eso yo decía que Jesucristo solamente es de admiración. Que el pastor le puede fallar, yo le puedo fallar, todos le fallamos, pero Él nunca nos falla. Gloria sea el Señor. Aquí vemos algo. Sí hay un precio muy importante para vivir la vida cristiana. Ese precio lo encontramos aquí en esta porción del Evangelio de Marcos. Cuando vemos aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, vemos algo que es algo voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Niégase a sí mismo, tome la cruz y sigue. Es un poco desafiante lo que el Señor estaba hablando ahí. Era bastante desafiante. Niégase a sí mismo, tome su cruz y siga. Y si conocemos un poquito la gramática, vemos ahí algunos verbos. Ahora, una pregunta que podemos hacernos: ¿qué es negarse a uno mismo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo me la hacía mientras preparaba este sermón. ¿Qué es negarse a ti mismo, George? ¿Qué es negarse a ti mismo? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí y ser un discípulo mío, qué bueno, gloria a Dios. Porque le voy a decir algo, ser un discípulo de Cristo no es venir el domingo a la iglesia solamente. Ser un discípulo de Cristo no es solamente aquel que diezma y ofrenda y está en el coro de la iglesia. Ser un discípulo de Cristo es aquel que aprende de su maestro y vive conforme a lo que su maestro enseña. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. No estoy regañando, perdón. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿qué quiere decir negarse a uno mismo? ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? La palabra negarse indica una acción. Negar. Una acción. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor a ti en esta tarde y me está diciendo a mí? Pastor George, tú tienes que negarte. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los seres humanos es nuestro ego, nuestro yo. A veces caminamos así, mire, mirando nuestro interior, porque el problema más grande que nosotros tenemos es nuestro interior. Y Dios nos conoce. Dios no puede ser burlado, Dios nos conoce. No es asunto de sentirnos mal, es asunto de estar a un corazón al descubierto delante de Dios, en ese culto racional. Yo no sé de ustedes, los matrimonios que hay aquí, si una persona que me conoce a mí se llama Mirlay Domínguez Cruz. Vilma, ¿no conoces a David? Mi esposa me dice que me conoce más que mi mamá, y es real. Pero ¿sabe quién nos conoce más que nuestra esposa? Cristo. Y Él te nos está diciendo en esta tarde, tú quieres venir en pos de mí, tú quieres ser un discípulo mío, tú quieres vivir la vida que yo te estoy enseñando en su palabra, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo, y negarte no es dejar de tú de ser yo. No, porque una de las cosas que Dios ve maravillosa en nosotros es la integridad. La integridad es ser siempre la misma persona, la voy a definir así, delante de quien sea, con quien sea. No es que a veces nosotros queremos cambiar. Hoy estoy delante del pastor, ¿cómo está, pastor? Bendiciones, qué bueno, qué alegría. Y en otro lugar estamos haciendo otra cosa. No, la palabra integridad es ser siempre la misma persona con quien esté y como esté. Tú eres así, Dios te acepta así. ¿Me hago entender? ¿Qué es negarse a uno mismo? Es una acción, ¿cómo? Es una acción decisiva. Es una acción decisiva, lo que te está diciendo el Señor ahí, que es una acción decisiva. Significa que la voluntad de Dios se coloca en primer lugar en nuestra vida ante todo. Y esto es un problema para mi vida. Muchas veces yo quiero ejercitar mi voluntad, no la de Dios. Y de hecho no me acuerdo, como dice el salmista, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y no hay nada de tristeza al corazón. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, hay una lucha que yo quiero ejercitar mi voluntad, y no es mi voluntad, es la voluntad de Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchas veces en nuestros caprichos queremos ejercitar la voluntad mía, y cuidado, porque nuestra voluntad a veces no es la correcta. Entonces ahí viene el problema. Entonces eso es negarse a uno mismo. No olvidemos en esta tarde lo que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Pastor George, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú tienes que dejar de ser tú no. Tú tienes que dejar que Cristo obre en tu corazón. Porque como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Engañoso. ¿Y cuántas cosas a veces acumulamos en nuestros corazones? No sé si el pastor David se acuerda que tuvimos en Cuba un libro muy bueno que se llamaba Instrumentos de la mano del Redentor. Somos gente con necesidad de cambio, ayudando a otros con la necesidad de cambiar. Negarse a uno mismo es una acción decisiva. Significa que la voluntad de Dios se coloca en primer lugar en nuestra vida ante todo. Vaciarse de todo aquello que riñe, que antagoniza con la voluntad de Dios. No, no soy yo, es Cristo. Me recuerda a la mente ese pasaje. Me pueden ayudar. Yo creo que era uno de los preferidos de Bartolomé Gregorio de la Bastilla, que decía así, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo, ¿qué? Yo. Más vive. Cristo en mí. ¿Y lo que vivía dónde? En la carne. ¿Cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó. ¿Te das cuenta? El ego es el yo. Niégate a ti mismo. Es ese yo que predomina, ese yo que salta, ese yo que creemos, que logramos, que hacemos, que podemos. ¡No! Hace un tiempo atrás tuve mi lucha ministerial, no sé si el pastor David la ha tenido, creo que sí. Esa lucha ministerial que provoca a veces estrés, provoca a veces que lo cogemos en la estación siguiente. Puede ser con nuestros hijos, muchas veces le tengo que pedir perdón a mi hijo porque en la lucha ministerial uno... ¡ah! Y una vez escuché a alguien decir, no sé si lo que voy a decir está bien, pero lo veo así: somos administradores de una propiedad ajena. La iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. Ahora yo soy un administrador. Todos los que estamos aquí somos administradores. A veces tenemos ese error que decimos, gracias por ayudarme en el servicio. No, no es gracias. Bueno, podemos dar la gracia, pero nada, tú eres un siervo para su gloria. Tú tienes que negarte a ti mismo y decir, el yo mío lo pongo en la voluntad de Cristo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué puedo trabajar? ¿En qué puedo servir al Señor? No olvidemos en esta tarde que negarse a uno mismo es una acción decisiva. Decisiva. Porque hay un gran problema. Uno mismo se debe despojar de todo aquello que está atándole. ¿Y cuántas cosas a veces nos atan? ¿Cuántos ídolos no tenemos en nuestros corazones, si somos sinceros? ¿Cuántas luchas internas no hay? ¿Cuántas luchas? Luchas familiares, luchas económicas, pero ahí estamos. Negarse uno mismo. ¿Cuál es el primer requisito para ser un discípulo? Díganlo ustedes esta tarde, iglesia. Negarse uno mismo. Y es rendir que la voluntad de Cristo en primer lugar, no es mi voluntad. No es mi voluntad, porque si fuera mi voluntad, no quisiera venir al culto hoy. Ah, porque es una hora o una a la tarde. Oigan, a esa hora como está el sol. No abrazamos lo que dijo el salmista. Yo me alegré con lo que me dijeron. A la casa de Jehová. Un día en su presencia. Es mejor un día en sus astros que 1000 fuera de ellos. El retiro de mujeres, los que no fueron se lo perdieron. Y el que fue lo disfrutó. Y como decía el pastor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Hermano, entonces, ¿cuál es el primer requisito para ser un discípulo de Cristo? Es negarse a uno mismo. Y es una acción como decisiva, perdón. La segunda parte dice, si alguno quiere venir en pos de mí, yo creo que al final vamos a aprender ese versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Aquí también tomar, otro verbo. Ahora, ¿qué hay que tomar? Todo lo que venga. Tomar la cruz. Tomar su cruz. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una cruz. Ahora, tú tienes que examinar el peso de tu cruz. Y esa parte cuando Jesús está diciendo aquí, tome su cruz, está indicando otra acción. Esta es una acción definitiva. No es asunto que yo cargo la cruz hoy y cuando esté un poco pesada la dejo. No es asunto de que hoy yo soy un cristiano porque todo me va bien. No recuerdo en qué porción de la palabra dice, en el día del bien pues goza del bien. Y el día de la prueba, en el día de la aflicción, ¿qué hay que hacer? Perseverar. Pero no todo nos va bien. Porque si fuera así, ¿qué pasaría con el apóstol Pablo? Recuerdo uno de los sermones del pastor David cuando lo tituló así, Púlpito, lugar de honor. ¿Se acuerda, pastor?
David hablaba en aquel entonces, que quedó grabado en mi corazón, por eso digo que la palabra yo no vuelvo vacía, que el púlpito que usó Pablo para cantar no fue como estaba el hermano con la guitarra aquí muy cómodo, perdón que diga esto, hermano, no es verdad, muy feliz. No, era un cepo. Oiga, hermano, ahí podemos cantar bien. ¿Qué usted cree de eso? Púlpito difícil, resultado glorioso. Púlpito difícil, resultado. ¿No ve que son cosas que quedan grabadas? Pero hermano, esto es interesante. Pablo estaba cantando ahí en el cepo. No sé qué canción estaría cantando. ¿Qué canción usted cree que estaría cantando Pablo? Es interesante. Pero lo que es cierto es que estaba cantando. Y sucedió algo maravilloso. ¿Será que de ahí salió ese coro que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas? Amén. Pero algo sucedió. Entonces, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, tome su cruz, indica una acción definitiva. No es asunto que yo la tomo hoy porque me va todo bien, todo va feliz, todo va contento. No, hermano, no es así. No es así. Van a llegar momentos difíciles. Hay una parte en Jeremías, no recuerdo si es Jeremías 17, versos 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a la corriente. Imaginemos nuestra vida como un árbol plantado junto a la corriente, que dará su hoja en su tiempo y su fruto no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy parecido al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Hermano, toma la cruz. Cada cual de los que están aquí en esta tarde, cada cual en lo personal tiene una cruz, tiene lucha, tiene problemas, tiene dificultades. Pero yo le voy a decir algo de parte del Señor. Dios no pone en nosotros más carga de la que nosotros podamos llevar. Y cuando usted se sienta cargado, cansado, como me ha pasado a mí, puede ser ministerialmente, familiarmente, de muchas maneras, yo acudo a esa oración modelo que Jesús hizo en Juan. ¿Qué está haciendo Jesucristo hoy a la diestra del Padre? Dígalo bien fuerte, hermana mía. Intercediendo. ¿Y qué es la palabra interceder? Hacer algo por mí. Abogar por mí. Cristo está orando todos los días por nosotros. Cuando hay lucha para venir aquí al culto y usted tiene oposición, dé gloria a Dios y dé alabanza a Dios. Pero lo importante es que usted vino. Porque Cristo estaba intercediendo. Cristo está intercediendo para que usted pueda venir al culto. Porque obstáculos va a haber. Lucha va a haber. ¿Tienes la cruz? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Ya hablamos que era una acción como. Ahora tome la cruz. Ay, tome la cruz. Tome la cruz. A veces decimos al Señor: Señor, mira, ya alivia nuestra carga. No puedo con ella. Yo no puedo con ella. Y cuando vemos la historia, bueno, la conocen ustedes, la historia del padre de la fe, Abraham. Parece como una locura. Y es cierto. No es asunto para sentirse mal. Es cierto que cuando viene esa cruz pesada que tenemos, a Cristo le ayudaron también con la cruz que llevaba. Porque en esa cruz de Cristo llevaba toda la ira de Dios. Todos tus pecados y mis pecados fueron llevados en esa cruz. Por eso es que decía al principio, niégase a sí mismo, hay que honrar. ¿Saben lo que es la palabra honrar, no verdad? Hay que honrar la salvación. Hay que apreciarla. Hay que ocuparse de ella. Porque a ti no te costó nada, pero a Cristo sí. Por eso hay una parte, vuelvo a esa porción del Evangelio ahí, cuando esos 4 amigos lo llevaron ahí y pensaban la sanidad, y Cristo dijo: tus pecados te son perdonados, y todavía el hombre seguía siendo paralítico. Cristo le enseñó algo, que lo principal es lo espiritual. Y hay una interrogante. Ahí estaban los fariseos y dijeron: blasfemia, dice. Entonces Cristo le dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, o decir, tus pecados te son perdonados? Aparentemente era más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Porque lo que la gente quería ver, lo que se hace difícil ver, es el milagro. Y por hoy en día mucha gente cree en esos milagros.
difícil para Cristo era decirle, tus pecados te son perdonados, en el mejor sentido de la palabra, para que lo puedan entender. Porque Cristo le iba a costar un precio bien alto. ¿Se acuerdan cómo Lucas describe el sacrificio de Cristo? Lucas era médico, ¿no es así, pastor? Y él lo describe de una manera muy diferente a los demás evangelios. Lucas, siendo médico, parece que analizó la anatomía del cuerpo humano y vio que literalmente de su sudor corrieron, ¿qué cosa? ¿Gotas de qué? Eso no es alegórico, hermano. Eso es literal. Eso fue algo real. Porque él sabía lo que le iba a costar ese gran sacrificio. Cristo también cargó una cruz. ¿Se acuerdan lo que dijo al Padre? Padre, pasa de mí esta copa. Yo no sé por qué momento tú estás pasando y por qué adversidad, cuál es el peso de tu cruz. Muchos hermanos vienen a la casa, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Digo, si él supiera la cruz también que yo tengo. Pero hay que hacerlo. Hay que revestirse de esa coraza, porque Dios te da esa capacidad, esa fuerza, porque es el Señor el que produce en ti ese deseo. Pero tenemos una cruz. Entonces estamos viendo aquí ya, para apurarnos, tome su cruz, indica una acción, ¿cómo? Definitiva. No es asunto que voy a la iglesia, pastor, porque todo me va bien, voy a la iglesia porque veo todo color de rosa. A veces predicamos un evangelio muy así, oye, ven a la iglesia que todos los problemas se te van a quitar. Cuidado con eso, cuidado con eso, eso es un error garrafal. De hecho, lo que vamos a tener grandes problemas, porque hay 3 enemigos grandes que tenemos, y ustedes los conocen: la carne, el mundo y el diablo. Pero no lo voy a mencionar aquí porque no se crea con derecho. Porque usted a veces menciona el diablo, se cree con derecho. Y él ha sido vencido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vencido. Entonces, al final dice, si alguno quiere venir en pos de mí, a ver, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esta parte ahora. Sígame. Sígame. Esto es una acción que, sígueme, viene de seguir. Estamos aquí en la gramática española. En la dio Mercedes allá en Los Pinos. Sígame. ¿Qué acción indica aquí? Una acción ¿cómo? Continua. Es una acción de seguir todos los días. Un día a la vez. Por eso es que la Biblia dice, ¿por qué te preocupas por el mañana? Ya el mañana está como en las manos del Señor. El ayer ya pasó, vive hoy. Este es el día que nos ha dado el Señor. Gózate y alégrate. Amén. Pero a veces nosotros no nos gozamos en el día que nos ha dado el Señor porque estamos pensando en el mañana. Ay, mi madre, el fin de mes que vienen los Billy, ¿cómo se me fue los Billy? Antes de venir yo para acá, imagínense, 1,030 pesos de corriente. Le dije a mi esposa, tú tienes que discutir eso en la empresa eléctrica. No, hermano, sígueme. Es una acción, como decía, es una acción como continua de todos los días. Todos los días tú y yo estamos llamados a seguir. ¿Pero a seguir a quién? No a ningún hombre. A seguir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vale la pena seguir. Y yo quiero hablar de 2 ejemplos para ya concluir. Porque el Espíritu Santo está ministrando. Gloria a Dios por eso. Hay un ejemplo muy clásico, Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo en el puerto? ¿Qué estaba haciendo? A ver, ayúdenme. El pastor David da buenas clases. ¿Qué está haciendo Mateo en el pórtico? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué cosa era Mateo? Un cobrador de impuestos, imagínense. Vamos a decirlo con otras palabras. Era un ¿qué? Un ladrón. Un ladrón. ¿Y quién estaba pasando por ahí? Jesús. Irma, ¿qué hizo Jesús? Estaba pasando y mira lo que le dijo a Mateo. Sigue. Y cuando va a ir al Evangelio, literalmente dice, y dejándolo todo. Oiga, y para un cobrador de impuestos en aquella época, dejar aquello, no podía de nuevo regresar a la profesión. No podía de nuevo regresar. Mateo no le importó nada. Él dijo, y dejándolo todo, porque él estaba enfocado por la obra y gracia del Espíritu Santo, en que Dios lo estaba llamando a ministerio. Sígueme. Sígueme. Es una acción muy importante, es una acción continua. Sígueme de todos los días. A mí ese pasaje a mí me estremece. Tengan tiempo después para debatirlo. Pero hay otro ejemplo muy clásico. El joven rico.
Él vio a Jesús, se conmovió con Jesús, dijo, oh, estoy frente a un hombre muy popular, muy reconocido en la Palestina, por los milagros que estaba realizando, porque mucha gente seguía a Jesús, no por la vida eterna, no por el regalo de salvación. Cuando usted va al Sermón del Monte, vemos que mucha gente seguía a Jesús, ¿por qué? Porque estaban hambrientos, otros tenían enfermedades, querían ser curados, y Pedro se indignó. De hecho, Pedro dijo, Señor, vas a tener que despedir la multitud. Y Cristo miró a Pedro. Digo, pero el problema es que tú tienes una visión muy diferente a la mía. Estoy parafraseando a mi manera. Yo lo veo como ovejas sin pastor. ¿Y cuánta gente vemos nosotros que tienen mucho, pero están como ovejas sin pastor? Entonces ese joven rico, era un joven rico, le dijo al Señor, maestro bueno. Miren qué interesante, ese diálogo está. Maestro bueno, ¿no se dan cuenta cómo fue el joven rico un poco arrogante? Maestro bueno. ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Y la sabiduría de Cristo fue tan grande. La pedagogía de Cristo era tan grande. El conocimiento, bueno, es Dios. Y sigue siendo Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios por eso. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Primeramente le dijo así. Y después lo llevó ¿a dónde? A los mandamientos. A los mandamientos. Y el joven rico dijo, si me llevó a los mandamientos ya tengo la vida eterna. ¿Ya? Y le dijo, pero si eso lo he guardado de mi niñez. Ya como diciendo, pero Cristo le dijo, te falta una cosa. Vende lo que tienes y qué cosa. ¿Y qué? Díganlo ustedes. Vende lo que tienes y sígueme. Y sígueme. Fue muy diferente a lo de Mateo. ¿De acuerdo? Hay un pasaje que a veces nosotros, y quizá los pastores lo pueden explicar, yo lo veo así. Cuando hay una parte del Evangelio, no recuerdo ahora, que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Oiga, muchos quizás dirán, bueno, parece que al Señor le gustaba mucho el funeral. No, ¿saben lo que estaba diciendo el Señor ahí? Y lo que está diciendo hoy aquí también en la palabra de Dios para nosotros que estamos oyendo. ¿Cuánto a veces los que estamos aquí ponemos obstáculos para seguir a Cristo? Obstáculos para servir en la obra del Señor. Impedimentos para servir en la obra del Señor. Por eso que Jesús le dijo, deja que los muertos, porque ese hombre quería seguir a Cristo, pero dijo, primero tengo que ir allí, a ese entierro, tengo que resolver ese problema. Muchas veces Dios nos da tantas oportunidades para servir. Y hay muchas maneras de servir. No solamente servir es pararse aquí a predicar. Mire, limpiando el templo estamos sirviendo. Trabajando en la jardinería estamos sirviendo. Hasta en los trabajos más simples estamos sirviendo. Porque dice la verdad, si dan un vaso de agua en mi nombre, eres grande. No olvidemos esto. Se le está diciendo a este siervo de Dios, a ustedes y a mí. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de servir. Si en una cosa tenemos que perseverar, es en hacer el bien, como dice el libro de Gálatas, y mayormente ¿a quién? A los de la fe. Sígueme, sígueme, no dudes, no tengas temor, yo estoy contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Que el Señor le bendiga. En esta tarde es mi mayor deseo. Y que esta palabra haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Porque yo también quiero vivir. Yo quiero negarme a mí mismo. Yo quiero tomar esa cruz que yo tengo.